Amigos y amigas, bienvenidos a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, transmitimos por ICN, Una Nueva Conciencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar sobre los temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales a través de ICN.digital. Vamos a hablar de esos temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques. ¿Con qué propósito? Que usted tenga el propio, que usted haga su propia conclusión de los hechos, de lo que acontece en las noticias nacionales, regionales e internacionales. Quiero que le preste atención al tema que vamos a abordar hoy. Vamos a comenzar con un comunicado que emitió el Colegio de Periodistas este 13 de marzo. Este es un comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras. Como usted sabe, ahí están colegiados los profesionales de la comunicación, los periodistas del país. Dice el comunicado: señora Presidenta, Colegio de Periodistas de Honduras, ¿no? Luego aparece el teléfono, la dirección, la página web, comunicado. Señora Presidenta Constitucional de la República de Honduras, señores de las bancadas del Congreso Nacional de la República, señores defensores de los derechos humanos, señores miembros del cuerpo diplomático, señores representantes de organismos internacionales. Con suma preocupación, el Colegio de Periodistas de Honduras expone ante ustedes lo siguiente. Nuevamente, el señor Luis Redondo, diputado al Congreso, con una actitud histérica propia de una persona con problemas de personalidad, arremete contra los periodistas y medios de comunicación, olvidando que sus rencores dañan al gobierno de la República, que le confía labores que al parecer no tiene capacidad de ejecutar. Está equivocado el señor Redondo al querer intimidar a la prensa nacional. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra dictadores y tiranos, y no es con amenazas que va a evitar que publiquemos la verdad. Ya son muchos los mártires de la prensa nacional que han pagado con su vida por decir la verdad o denunciar actos de corrupción y narcotráfico. Las amenazas solo nos fortalecen y nos enseñan el error que se comete al elegir personas que padecen de odio y rencor, producto de los desórdenes en su vida. Sabemos que nos esperan días difíciles, pero estamos en la disposición de defender la libertad de expresión y de prensa de cualquier ataque trasnochado, originado en negras noches de insomnio, prepotencia y Dios sabrá qué otras circunstancias de índole personal. El Colegio de Periodistas de Honduras, aún en contra de los que se consideran todopoderosos, está en actitud de luchar contra los actos dictatoriales que dañan la imagen del país. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 13 de marzo de 2024. Este es el comunicado que en su cuenta de X el Colegio de Periodistas presentó el reciente 13 de marzo. Vea usted el tuit con que responde el presidente del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo. @Luis Redondo. Las campañas mediáticas de desinformación y distorsión continúan siendo por mis posiciones con respecto a la corrupción, narcotráfico y a la extradición que no vamos a detener, ya que estos medios están vinculados directa o indirectamente con Juan Orlando Hernández, sentenciado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico, de los cuales muchos guardaron y guardan silencio cómplice. Me veo obligado a aclarar una vez más que en ningún momento he amenazado la libertad de expresión de los periodistas. Igual dijeron cuando nombramos la comisión para las radios comunitarias. Lo declarado por el Colegio de Periodistas y de sus representantes es una distorsión y manipulación de la verdad. Usted lo ve en pantalla, está en negritas, está en mayúsculas. Eso es una divulgación de información falsa y ofensiva, vulnerando los principios fundamentales de la ética periodística y vulnerando el honor de las personas. Es muy diferente a la libertad de expresión, a la injuria y la difamación. Te han mentido y te van a seguir mintiendo los mismos de siempre. Solo recordemos los Hermes denunciados por la UFESIC Maxi, @OEA Maxi. Y luego presenta el comunicado del Colegio de Periodistas que acabamos de leer a ustedes y que usted vio en pantalla, y le coloca un timbre y un sello gráfico, comunicado con información falsa. Sigamos. Y luego el presidente del Congreso muestra un video. Veamos el video. En primer lugar, aclarar que no es cierto que este poder del Estado tenga en su agenda o en espera algún dictamen que tenga o que esté relacionado con temas de extradición. Eso no es cierto. Tampoco es cierto de que este poder del Estado
tenga en agenda o como iniciativa planificado el discutir algún tipo de ley para la reelección presidencial, si es inconstitucional. Y quiero mencionar esto para desvirtuar una serie de aseveraciones perversas que se hacen mintiendo, difamando, ya que como no tienen nada que hacer, andan inventando cada cosa. Tampoco es cierto que aquí se pague pescadito o que se le regale dinero a alguien. Aquí hay asignación así como en este momento hemos aprobado proyectos, nosotros vamos a aprobar proyectos donde va a haber ejecución de esos proyectos en diferentes instancias, y qué bueno que el pueblo hondureño se beneficia de esas aprobaciones que se hacen en este poder del Estado. Cada puente, cada carretera, cada escuela, cada pago de cada salario, todo pasa por el presupuesto que se aprueba en este poder del Estado. Entonces allá afuera, cada una de las obras que se realizan, carreteras y otras cosas, pasa por la aprobación del presupuesto de este poder del Estado. Asimismo, el tema de proyectos, asimismo, el tema de subvenciones. Yo quisiera aprovechar el explicar esto porque como inventan cada cosa, han llegado al grado de difamar, se ha llegado al grado de utilizar a aquellos que en algún momento recibían parte de los fondos que se pagaban millonarios. Solo desde este Congreso se pagaban más de 380 millones en pauta. Y hoy están utilizando estos espacios de difusión para difamar, para mentir. Algunas de esas difamaciones tan perversas que buscan afectar a personas que no tienen ninguna relación con lo que se dice y que ponen en riesgo a la vida de las personas. Así que, como también hay leyes, también hay acciones que se pueden hacer. Yo recomiendo a quienes se las imaginan porque las hacen o porque las quieren hacer y no las pueden hacer, y aquí no las van a hacer con nosotros. Yo les recomiendo que pongan las barbas en remojo, porque también las acciones de difamación, también las amenazas, poner en riesgo a las personas, usar los mecanismos de difusión que hay para dañar personas, tiene consecuencias. Y tarde o temprano, todo tiene consecuencias. Quien hace corrupción, tarde o temprano va a tener consecuencias. Quien se mete al narcotráfico, tarde o temprano va a tener consecuencias. Quien difama también. Quien miente también. Así que yo quiero decir esto en defensa de los congresistas. No hay ningún congresista de este poder del Estado en los 2 años y fracción que llevamos que nos haya solicitado a nosotros dinero. Ninguno. Ni a nadie se le ha dado dinero a cambio, dinero para que se lo lleve a su casa, para que compre cosas a cambio de votos. Bueno, esto lo publicó el presidente en ejercicio del Congreso Nacional, Luis Redondo. Vea usted que la cosa no acaba ahí. Ahora el Colegio de Periodistas responde también. Para un liso y un resbaloso. Basta ya de discursos de odio, destruir la imagen y reputación de los periodistas y los medios de comunicación desde las posiciones de poder. No puede hablar de la verdad y transparencia quien nunca la ha practicado en lo público y menos en lo privado. Van opiniones, vienen opiniones, todo en X, antes Twitter. Qué bueno que podemos debatir, que podemos todavía publicar lo que queremos en las redes sociales. Para hablar sobre esto, para hablarlo, cruce de opiniones, en algunos momentos subidas de tono, y vamos a hablar sobre ello. Nos acompaña hoy desde la ciudad de San Pedro Sula el buen amigo, periodista y además exdiputado Carlos Martínez Cepeda. Muchas gracias, Carlos. Haciendo el crossover, ¿verdad? Vamos a cambiar de papeles ahora. Encantado de tenerte desde la fría ciudad de San Pedro Sula.
Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Dios te bendiga a todo tu auditorio. Y sí, hoy voy cambiando los papeles en el programa en la mira. Yo te he tenido a ti como analista y ahora pues cambia. Pues bueno, eso es parte de la vida y de las facetas en las que Dios nos ha permitido estar, ¿no? Nos dio la oportunidad de ser 4 años diputados en el Congreso Nacional, de poder desarrollar el periodismo de análisis y opinión. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de un tema que no nos debe de sorprender. No nos debe de sorprender. Y yo quiero iniciar con algo. Si revisamos la historia del Congreso Nacional, la mayor parte de presidentes del Congreso Nacional, no sé por qué desarrollan una malversión contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Y yo te puedo poner ejemplos puntuales. Roberto Micheletti Baín tuvo serios problemas con medios de comunicación y con periodistas. El expresidente y ahora condenado Juan Orlando Hernández Alvarado tuvo serios problemas con medios de comunicación y con periodistas. Él lo decía desde la silla de la presidencia del hemiciclo, daba nombres, apellidos y medios de comunicación contra los que él se iba de frente. O sea, revisamos y una buena parte de presidentes del Congreso han tenido confrontación con los medios de comunicación. Lo que sucede ahora es que el tono, los decibeles están subiéndose más alto y yo creo que los periodistas sí tenemos que estar atentos, tenemos que estar con los ojos bien abiertos de qué es lo que se pretende hacia alrededor nuestro. Y quiero comenzar con algo. Decía en su aclaración el presidente del Congreso, Luis Redondo, que aclaraba nuevamente que él no está atentando contra la libertad de prensa. Entonces yo como periodista y como miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Periodistas de Honduras, me hago una pregunta. ¿Por qué no se expulsan del Código Penal los delitos por los cuales nos ponen un puñal en el cuello a los periodistas para tratarnos de callar? Porque básicamente un funcionario de gobierno, un diputado, a la hora de querernos querellar es lo más fácil. Y te lo dice alguien, Miguel, que ha tocado sobrellevar sobre sus espaldas 4 querellas. Y mira las cosas de la vida. Las 4 querellas han tenido que ver con diputados y con diputadas del Congreso Nacional. Entonces, por eso, cuando nosotros escuchamos estos discursos de que nos está atentando contra la libertad de prensa, entonces es ahí donde se viene el clásico pujido, especialmente cuando uno le ha tocado vivirlo. Más adelante yo te puedo contar una historia, por ejemplo, de algo que me tocó vivir a mí como periodista y como diputado, donde me tocó jugármela y pegar un grito al cielo desde leyes que se han querido aprobar en el Congreso para querernos callar a los periodistas. Bueno, y ahí nos damos cuenta nosotros que, como dice Carlos Martínez, periodista, miembro del Colegio de Periodistas, siempre la relación del poder con los medios de comunicación es compleja, es complicada, precisamente porque los medios de comunicación, en el ejercicio de libertad de expresión y de libertad de prensa, tienen que dar a conocer lo que ocurre de la gestión legislativa, de la gestión gubernamental, de lo que ocurre en los juzgados, lo que ocurre en la vida pública. Y los funcionarios, funcionarias, mientras están en ese ejercicio de su cargo, sus actos son públicos y tienen que ser objeto de la investigación, de la cobertura e incluso la crítica. Hay distintos periodismos, hay también periodismo de opinión, hay periodismo de investigación, está el que reporta los hechos, el que lo hace de un noticiario, el que lo hace por la radio, por la prensa, televisión. Antes de irnos a la pausa, Carlos, comentarios sobre el comunicado del Colegio de Periodistas. A mí, el tono me pareció inapropiado. Creo que utiliza, va a la persona, independientemente de la molestia que pueda haber por parte del Colegio de Periodistas.
representan a un gremio. Y la forma en que se expresa ese comunicado es poco elegante, llamarla así, ¿verdad? Yo creo que se pudieron haber dicho exactamente las mismas cosas sin haber utilizado el lenguaje. ¿Qué comentario te merece el comunicado como tal? El primero. Yo creo que es que de tanto que va el cántaro al agua que se tiene que romper, yo creo que a los periodistas nos han sometido a una serie de circunstancias. Entonces todo tiene un límite. La bestia, por muy fuerte que sea, hay un momento que la vas a sobrecargar y se te va a despatarrar. Entonces yo siento que los periodistas ya llegamos al límite. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Y el mismo presidente del Congreso lo menciona, la lista Hermes. Eso lo han convertido en una muletilla para atacarnos a todos los periodistas, aunque no estemos en la lista Hermes. Cuando alguien te quiere atacar a través de una red social, a través de esos famosos bots, estos periodistas Hermes, y yo le hago una pregunta al pueblo hondureño, a la ciudadanía en general, ¿a dónde hay un requerimiento fiscal contra un periodista que aparezca en la lista Hermes? Y yo no estoy en la lista Hermes. A mí no me pueden decir, Carlos se está lavando las manos porque ahí está, no. Entonces, nos pasan golpeando permanentemente sobre supuestamente un acto de corrupción, pero que nunca se ha presentado un requerimiento fiscal. Entonces de ahí vienen, para terminar de cargar más la bestia, entonces dicen que viene la lista de Hermes 2.0 que va a salir desde el Congreso Nacional de la República. Pues yo creo que los periodistas hemos topado, Miguel. Yo creo que a nosotros se nos quiere acusar de los 12 años de mal gobierno del Partido Nacional. A nosotros se nos quiere acusar y culpar por los errores de la clase política. A nosotros se nos quiere culpar por un lío personal de faltas entre un alto funcionario de este gobierno y una dama. O sea, nosotros no podemos estar cargando con cosas que la misma clase política las ha provocado. Mira, esos famosos 100,000 pesos mensuales que le dan a los diputados del oficialismo, que están en el ala del oficialismo en el Congreso Nacional y que no pueden decir que no, porque en el caso de tu servidor, yo me he dado la tarea de investigar eso y hasta hemos publicado cheques en mi periódico digital Noticias 24/7 HN, porque hubo diputados que no tuvieron miedo y que los mostraron. Diputados que dicen abiertamente que reciben los 100,000 empiras al mes. ¿Es culpa de nosotros eso? Es culpa de los periodistas. Nosotros nos vamos a inventar que le dan 100,000 empiras al mes. Nosotros nos vamos a inventar que en el mes de diciembre, en una celebración de Navidad de los diputados del oficialismo, en un hotel en el lago de Yohoa, a unos diputados les entregaron 300,000 empiras de bono y a otros les entregaron 500,000. Y es más, un diputado con el que yo tuve la oportunidad de hablar en privado me dijo, mira Carlos, me dijo, a vos te lo cuento en confianza, nos deben todavía 2 meses de bono. Yo pregunto, ¿esa es culpa de nosotros los periodistas? Si nosotros lo único que hacemos es pasar la información a la cual tenemos acceso. Bueno, escuche usted lo que dice el periodista Carlos Martín Cepeda. De tanto que va el cántaro al agua, al fin se quiebra. Han cargado hasta cansarlo al periodista. El Colegio de Periodistas solo está reaccionando ya harto, cansado de recibir ataques, de ser señalado y de ser también difamado, porque la palabra difamación apareció mucho por acá. Y aquí un detalle sobre el que quiero hablar al volver de unos mensajes es, se hace a través de redes sociales, se hace a través de bots y de muchas cuentas que no muestran el rostro. Ya volvemos después de unos mensajes. Estamos conversando con el periodista y exdiputado Carlos Martínez Cepeda, que nos acompaña desde San Pedro Sula para conversar sobre este enrarecido ambiente de los últimos días debido a un cruce de opiniones, de comunicados entre el presidente del Congreso, el diputado Luis Redondo y el Colegio de Periodistas. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia.
Amigos y amigas, continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia, hoy conversando con el periodista Carlos Martínez Cepeda. Nos acompaña desde San Pedro Sula por vía virtual. Estamos hablando sobre este cruce de opiniones entre el Colegio de Periodistas de Honduras y el presidente del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo. Hablamos al inicio del programa cómo este cruce se origina en una serie de comentarios que le parecen molestos, ofensivos al presidente del Congreso Nacional. Luego responde el Colegio de Periodistas ya un poco cansado de estos epítetos y luego el presidente del Congreso vuelve a arremeter y el Colegio de Periodistas vuelve a decir, vea usted lo que voy a mostrarle ahorita al periodista Carlos Martínez Cepeda, que además fue diputado, y vamos a hablar sobre esa experiencia, que pesa en este caso el ser periodista y el ser funcionario público o el ser político, y si estas dos actividades son compatibles. Existe algo que le voy a llamar a usted, se llama Índice de Libertad de Prensa, de expresión y prensa, el índice de Chapultepec o el índice de Chapultepec. El índice de 2023, quiero que vea usted cómo califica a Honduras este índice. Mostremos por favor el mapa. Esta es una publicación del índice de Chapultepec de libertad de expresión. Vea usted que los países se califican entre países con libertad de expresión, con bajas restricciones a la libertad de expresión, con libertad de expresión en restricción, con alta restricción a la libertad de expresión y sin libertad de expresión. Vea usted en el mapa, si quieren váyanse arriba ahorita, en la parte superior hay un mapa exacto. Vea usted el color que tienen los distintos países. Baja restricción, los países que tienen el color verde, los países que tienen libertad de expresión son azules, son algunos pocos, está Puerto Rico por ahí, está básicamente Puerto Rico. Y luego, República Dominicana sería, República Dominicana, Puerto Rico no, es República Dominicana. Y luego tenemos algunos países en amarillo. ¿Qué significa el amarillo? El amarillo significa en restricción, pero los países en rosado, tome usted nota, en rosado son los que tienen alta restricción. Vemos a Bolivia, vamos un poco hacia el norte, vemos a Guatemala, El Salvador y Honduras, y en rojo los países que no gozan de libertad de expresión. Nos referimos a la isla de Cuba, al país vecino Nicaragua, a Venezuela, solo por mostrar algunos países que tienen serios desafíos de libertad de expresión. Honduras, volvamos a mostrar el indicador, alta restricción. Y si bajamos al listado, vea dónde nos ubicamos, vea usted a la izquierda ahí está cuáles son los valores que se califican. Una dimensión como ciudadanía informada y libre de expresarse, una dimensión B, el ejercicio del periodismo, una dimensión C, violencia e impunidad, y la dimensión D, control de medios. Cada una de esas gradaciones ve a Honduras, el índice 36.5. El que está mejor ubicado es República Dominicana. Estaríamos en la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de más de 27 países. Vea ustedes quiénes están abajo, muy abajo, pues los países que hemos mencionado: Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala, Bolivia, El Salvador. Somos apenitas debajo de México y por encima del Salvador, Bolivia, Guatemala. Cuando ves este cuadro, Carlos, ¿son conscientes? ¿Tú crees que son conscientes las autoridades del país que cada vez que hacen comentarios, que hacen alusiones, que anticipan potenciales restricciones a la libertad de expresión y prensa, generan este tipo de índices y luego se quejan de que salimos mal evaluados? ¿Son conscientes? Es que lamentablemente tenemos una clase política y una clase gobernante que primero habla y después piensa, que actúa emotivamente, se dejan llevar por las emociones y cuando vienen a reaccionar es demasiado tarde. Y lamentablemente mezclan una serie de temas y vuelvo y repito. Al final la forma más fácil de lavarse las manos es queriendo decir que el periodista es el culpable, que el periodista no informa correctamente, que el periodista está desinformando. Por ejemplo, cuando comenzó este gobierno, creo que el primer año y medio, ¿qué era lo más común?
Veníamos nosotros, los periodistas, hacíamos algún tipo de información, alguna nota, algún periodismo de investigación, y no les gustaba y te ponían fake news. Así de sencillo. Y no daban ningún tipo de explicación. Mira el extremo de una situación que me tocó vivir a mí en este gobierno. El periódico digital Noticias 24/7 HN tiene acceso a un video de una fiesta de Navidad dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. Cuando nosotros subimos el video, en primera instancia no dimos mayores detalles, pero que sí se trataba de una fiesta de Navidad y que posiblemente era en una de las cárceles de máxima seguridad del país. El video, por supuesto, hicimos un trabajo de rastreo. Después se hace una nota un poco más formal y viene el que ahora es ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, agarra la captura de la noticia de Noticias 24/7 HN y pone de que eso es un video viejo. Recuerdo. Es que ese es un video viejo y que sencillamente este era un trabajo al servicio del crimen organizado para desmeritar su trabajo. O sea, él ligó un medio serio, responsable, donde tratamos de hacer un periodismo responsable, informativo, nos ligó al crimen organizado. Pero como hoy la gente camina despabilada, yo no sé mucho de música moderna, cuando la gente en las redes mira las acusaciones que nos está haciendo el director de aquel entonces, hoy ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, la canción, esa canción que se oye de fondo, se había estrenado en octubre de ese año. Entonces, ¿cómo podía decir que el video era viejo? ¿Fue capaz de pedir una disculpa? ¿O tratar de corregir, de enmendar? No, sencillamente se llamaron al silencio y fue bien sencillo querer ligar al periodismo al crimen organizado. Entonces, a ese tipo de situaciones nos estamos sometiendo los periodistas hondureños en este momento. Cabal, correcto, excelente, ese es el video. Recuerdo la noticia. Esa es una fiesta de Navidad dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. Gracias, ahí está, miren, Noticias 24/7 HN. Bueno, Carlos, y aquí viene lo interesante. Esto es posible por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Tú publicas en una red social una noticia, la autoridad del momento reacciona incómoda, da una justificación y la mentira tiene patas cortas. Los mismos internautas, los mismos comentaristas que son ciudadanos y ciudadanas que siguen las páginas de un medio, siguen las páginas de un influencer, de un influenciador, ellos mismos dicen, no, miren señores, la canción es de ahorita, eso es de ahorita, acaba de ocurrir. Y nadie está diciendo que no está bien que los privados de libertad puedan tener un momento de esparcimiento, de paz, pero lo crítico en esa situación, y dime si no estoy faltando a la verdad, es que había bebidas alcohólicas, había otro tipo de actividades en una cárcel que supuestamente tiene un régimen penitenciario estricto, ¿es correcto? Sí, lamentablemente. Y mira, vino esta gente del extranjero por esta situación, por este hecho lamentable que se dio dentro de una cárcel. Porque el gobierno, las autoridades actuales no se están dando cuenta que está viniendo mucha gente a nuestro país que viene a platicar con los periodistas, que nos ha tocado vivir este tipo de ataque, este tipo de señalamientos que nos hacen. Mira, está tan delicada la situación en el periodismo hondureño en este mundo. Viene un día Narrala, el ingeniero Salvador Narrala, y da unas declaraciones contra Manuel Zelaya Rosales. Hasta lo acusó de haber asesinado a una niña allá por Colombia. Fíjate bien. El equipo de prensa del periódico digital toma el video y se subió una nota. La nota se subió el día domingo, por cierto, era una de las notas fuertes del día domingo. Me suena mi teléfono celular
un periodista cercano a este gobierno y me llama y me dice, oíme, y esa nota, qué barbaridad. Le digo, pero son unas declaraciones de narrarla. No, me dice borrarla. Pero sí, borrarla. Uy, ¿por qué voy a borrar la nota? No, borrarla, me dice. Mira, me dice, borrarla. Ya vas a ver que a partir de enero va a haber pauta publicitaria. Mira, Rick Simoncada se va. Y ahí va a haber publicidad. Así que borrarla. Y le digo yo, ¿por qué voy a borrarla? Mejor borro el periódico. No, mira, me dice, hagamos algo. Borrarla y me llamas. Dándome una orden. No se borró la nota. Media hora, 45 más tarde, me vuelve a sonar el teléfono otro periodista cercano al gobierno. Y me dice, mira, Carlos, hay un problema con esa nota que vos haces. Le digo, ¿cuál es el problema? Que a vos te puede creer. Y le digo yo, discúlpeme, fulano, le digo yo, ¿y a mí por qué me van a creer? Ah, porque vos vas a ser querellante cómplice. ¿Por qué querellante cómplice? Le digo. Ah, me dice, porque vos estás repitiendo lo que Narrala dijo. No, momentito, le digo. Yo no estoy repitiendo lo que Narrala dijo. Nosotros estamos haciendo una nota informativa con una declaración que el ingeniero Salvador Narrala dio y un video que está en todas las redes sociales. Entonces, para que ustedes se fijen, al punto, cómo nos quieren coaccionar a los periodistas. Y la nota ahí está. La nota no se borró. Y yo vuelvo, insisto, el día que yo borre una nota de esta, mejor borro el periódico. Mejor desaparezco Noticias 24/7 HN. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo muchos de los periodistas, especialmente los periodistas independientes. Esta intolerancia a la crítica, Carlos, que es parte de un ambiente poco propicio para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Tú fuiste diputado. Mencionas que en el Congreso Nacional ha sido sintomático en distintos momentos enojarse, molestarse con la prensa. En otros países nosotros vemos cómo se hace sátira de la actividad gubernamental, cómo hay caricatura, muñecos, recreaciones, parodias. Hay un famoso programa en los Estados Unidos de América, el Saturday Night Live, que ha hecho prácticamente desde hace 40 y tantos años mofa de todos los presidentes, de todos los políticos, e incluso en Estados Unidos se lo toman tan ligero que los mismos presidentes han ido al programa. Ha estado ahí Trump, ha estado ahí Obama, ha habido presidentes que han ido y han participado y se han dejado hacer burla, hacer mofa. ¿Qué tan lejos estamos de algo así? Bueno, aquí han despedido periodistas por hacer mofa. O sea, aquí hay periodistas que han pedido las cabezas de ellos, porque de repente no tanto por mofarse, sino que por decir la verdad. Y miren, ya disculpen que yo me ponga de ejemplo, pero el último caso que me sucedió a mí, yo agarro una nota que publica el equipo de Relaciones Públicas del Poder Judicial por una querella que había contra el alcalde Roberto Contreras, y nosotros titulamos: Roberto Contreras huye a la justicia, : no se presenta a citación de querella. Y yo no tengo culpa que ellos no se hayan presentado, o yo no tengo culpa que ellos hayan llegado tarde a la citación y que el juzgado los tomó como faltista. Esa no es culpa del periodista. Yo no tengo culpa de la nota que sacó en primera instancia Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia a las 10 de la mañana de un martes, y a las 9 de la noche la misma Corte Suprema de Justicia estaba cambiando hacia otro comunicado. Y yo recibo una llamada del alcalde Roberto Contreras, un audio que se ha viralizado, donde me trata de HP para arriba, donde me humilla, donde me dice que donde él pone los pies, yo ni siquiera pongo la nariz. Me ha puesto un sobrenombre, ha dicho situaciones bien delicadas en contra mía,
A mí me llegó un audio de él donde dice que yo lo estoy chantajeando. Y yo le dije a una persona que me decía esto, bueno, dígale al señor alcalde que vaya a la fiscalía y que ponga la denuncia, porque un chantajista no puede estar frente a las cámaras. Entonces ahora, cada vez que el periodista critica, confronta o dice la verdad, entonces es chantajista, es extorsionador y es un montón de situaciones. Entonces ellos quieren vender esa verdad porque ellos, ¿qué es lo que quieren hacer con nosotros los periodistas? Nosotros tenemos una piedra preciosa, que es la que debemos de cuidar los periodistas. Se llama credibilidad. Porque los verdaderos periodistas, discúlpenme, yo tengo que decir algo este día. Los verdaderos periodistas no vivimos de fama, no vivimos de brincar, no vivimos de hacer talk show. Los verdaderos periodistas vivimos de credibilidad, que lo que decimos va a resultar ser cierto o está siendo cierto. Que cuando hacemos una opinión es porque va basada en la realidad. De repente no es una verdad, la verdad absoluta, porque la verdad es relativa. Pero eso es lo que molesta en este momento, que hay funcionarios, alcaldes, diputados, ministros, que les gustaría que nosotros tomemos el teléfono y les dijéramos, ¿le parece que ponga este titular? ¿Le parece que saque esta nota? Ah, no le gusta. Ah, vaya, pues no la voy a publicar. Eso es lo que, con eso, esos son los sueños húmedos de muchos diputados, ministros, clase de gobierno, clase política, que eso es lo que desean del periodismo actual. Bueno, escuche usted al periodista Carlos Martínez Cepeda. El poder no soporta la crítica, el poder quiere influenciar la libertad de expresión, quiere influenciar al periodista, se molesta. En alguna ocasión, Carlos, yo invité a un funcionario, alto funcionario de este gobierno a participar en este programa. Y la persona se negó a priori, a pesar de que había una buena relación, porque en este medio se estaba haciendo campaña contra el gobierno y lo único que habíamos publicado eran las opiniones del funcionario, o sea, sin comentarios, o sea, un titular sacado directamente de la misma declaración del funcionario con respecto a la Sisi, nada más, o sea, no tenemos que decir más. Nosotros tenemos como práctica que cuando la declaración o la opinión de un funcionario es clara, no hay nada que explicar. Sencillamente habla por sí misma. Tú fuiste diputado, Carlos, te voy a preguntar al volver unos mensajes, ese balance entre ser representante del pueblo, ser autoridad, tú has puesto ejemplos en este momento, lo complejo que puede ser y qué vale más en algún momento, porque tú lo has vivido en el pasado, sin entrar en detalles con el ejemplo, pero tú lo has vivido en el pasado, que hay momentos donde te das cuenta que la credibilidad y esa libertad de expresión se tiene que cuidar como que fuera una joya, porque es fácil ensuciarla y muy difícil de limpiarla. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy estamos hablando con el periodista Carlos Martínez Cepeda, nos acompaña desde San Pedro Sula, vía remota, vía Zoom, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Ya volvemos. Entramos a nuestro tercer segmento, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cali Martínez. Quiero que se fije en estos datos. Aquí estamos con la presencia del licenciado Carlos Martínez Cepeda desde San Pedro Sula. Él es periodista y también ha sido diputado. Quiero que usted se fije, lo tenemos de invitado a él en San Pedro y tenemos de invitado al índice de Chapultepec. También hemos tenido como invitado, entre comillas, al presidente del Congreso y al Colegio de Periodistas de forma indirecta. Quiero que se fijen estos gráficos. Esto no lo dice Miguel Calix, no lo dice Carlos Martínez, no lo dice el Colegio de Periodistas. Este es el índice de 2023. Le hemos dicho que en el índice aparecemos con problemas, con altas restricciones. Vea usted los datos a la izquierda, esos son los indicadores. La dimensión A, ciudadanía informada y libre de expresarse, se compone de flujo de información hacia esa ciudadanía, libre expresión. Y ahí está cómo se conforma el 100%. Vea usted lo que significa en el índice esa dimensión A. La dimensión B, ejercicio del periodismo.
Obviamente aquí se puede ejercer el periodismo, no hay ningún problema, no hay restricciones para ello. Pero en el índice aparece con un 4.44 porque hay riesgos para esa función. Vea usted la dimensión C, violencia e impunidad, la protección, la persecución, la impunidad, los hechos violentos registrados. Mire qué bajos los valores en el tema de impunidad, ¿verdad? Y la dimensión control de medios, control directo y control indirecto. Y luego ese cuadro que quiero que Carlos también observe, porque vamos a comentarlo, que es la influencia favorable o desfavorable que tienen los distintos entornos de los poderes, el entorno legislativo, el entorno judicial y el ejecutivo. Fíjese bien en la dimensión ejercicio del periodismo, lo altamente influyente que puede ser el entorno legislativo para el ejercicio del periodismo, para la violencia e impunidad respecto del periodismo, para el control de medios. El entorno ejecutivo es muy alto en el entorno de control de medios, en el de ciudadanía informada, pues andan todos en la media, y en la influencia desfavorable, pues ya ve usted los datos de la parte superior. Tome nota, tipos de influencia: influencia leve, influencia moderada, influencia fuerte, influencia muy fuerte. En el caso de Honduras, todo está en rojo y negro. Carlos, tú fuiste diputado, ¿ves el impacto que tiene el trabajo del Congreso, el trabajo del Poder Judicial, el trabajo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de la libertad de expresión? Eso no lo dices tú, no lo digo yo, lo dice el índice de Chapultepec. No, y es que el problema es que esto cada vez se va agudizando más. Se va agudizando más ¿por qué razón? Porque el periodista de una u otra forma quiere más. Todavía creo que quedamos un remanente de periodistas que no nos conformamos con boletines informativos. Todavía vemos un remanente de periodistas que no nos conformamos con hojas de prensa o con hacer copy-paste. Queremos marcar la diferencia. Entonces, esto no agrada, esto no gusta. Entonces, buscan cómo ponerle un bozal al periodista, como ya lo han intentado hacer desde el Poder Legislativo en varias ocasiones. Mire, desde el Poder Legislativo se ha querido torpedear la libertad de prensa de muchas formas. Y es ahí donde uno, que se metió a política en determinado momento, es, ¿qué hago? ¿Actúo como político o actúo como periodista? A mí en muchas ocasiones me lo dijeron: Carlos, pero aquí está el diputado, aquí no está el periodista, no vayas a salir a contar lo que aquí se está diciendo. Eso me lo dijeron muchas veces. Y hubo un día que no me pude quedar callado. Venía la Semana Santa del año 2011, si no me equivoco. Era el último día de sesión, por cierto, y salíamos de vacaciones de Semana Santa. Yo voy a cenar, ahí donde comen los diputados, y aún hay una mesa a la par. Los diputados no se perciben que yo estoy ahí y comienzan a hablar de una ley que van a aprobar después que vengan de vacaciones. Y era una ley denominada Ley Bozal. Así, Ley Bozal era el apodo. Que esa ley iba a poner una serie de restricciones para los periodistas. Yo no podía comer, yo solo estaba oyendo. El grupo de compañeros diputados y muchos compañeros de mi bancada del Partido Libre. Me levanté, ellos nunca percibieron de que yo escuché, no sé por qué, hubo algo ahí que hizo que como que me convirtiera en fantasma, que ninguno de ellos, de un grupo como de 10, 12 periodistas, ninguno se percató que yo estaba. Me vine para San Pedro, fue una Semana Santa muy cargada, pidiéndole sabiduría a Dios qué hacer. El día martes, me recuerdo, con tu permiso, Miguel, yo tomé el teléfono y le escribí a Renato Álvarez. Uh-huh. Renato Álvarez me saca al aire y yo pongo la denuncia de que se viene esta ley Bozal.
y que es un atentado directo a la libertad de prensa, y que en ese momento yo dejé así a un lado el saco de diputado y que me ponía el chaleco de periodista. Ese día viajé con un buen amigo a Tegucigalpa y me decía: Carlos, qué relajo el que armaste. Carlos, qué relajo el que armaste. No, le digo yo, es que el que habló fue el periodista. Yo voy a dejar ese curul en determinado momento y voy a regresar a ser periodista. ¿Y cómo voy a regresar a ejercer mi profesión si yo fui cómplice de la soga para que nos colgaran a los periodistas? Cuando llego al Congreso, la situación está más caliente. Hubo un diputado que me dijo que me iba a dar duro. Hubo otro que me dijo que no me metiera con su dinero, que me iban a meter las balas, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Fue un ambiente bien pesado y me recuerdo pues que personas pensantes, amigos míos del Congreso, me mandaron a llamar y me dijeron: Carlos, deja este tema en punto muerto. Deja este tema en punto muerto porque aquí se están diciendo muchas cosas en contra tuya. Y ese día yo subí al hemiciclo. Uno tenía la libertad en ese momento, cuando yo fui diputado, de subir al hemiciclo cuantas veces uno quería. Uno se podía ir al hemiciclo a leer tranquilamente para estar apartado del juicio. Y ese día estaban los periodistas en el palco. No era hora de sesión, pero les habían permitido. Y el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado acababa de terminar de dar una conferencia de prensa. Y cuando él me mira, me pone la mano en el hombro, me aprieta y me dice: óigame, ¿y usted de dónde saca eso? ¿No sabe que mentir es malo? Y le digo yo: no, le digo, decir la verdad no es mentir. Pero si yo me quedo callado, me están viendo del cielo, y eso es peor. Cuando yo le dije esas palabras, se dio la vuelta y se metió al túnel para ir a la presidencia. Entonces ahí es donde los periodistas que en determinado momento nos hemos metido a política, o los que están en política y logran un curul en el Congreso Nacional, la pregunta es: cuando se trata de defender la profesión, ¿me quedo con el saco de diputado o me pongo el chaleco de periodista? Y a mí me tocó ponerme el chaleco de periodista, y sé que por eso caí muy mal y a muchos les pasaron pensamientos no muy buenos por su cabeza. Carlos, ha sido un ameno intercambio. Queda la pregunta en el aire y tenemos apenas menos de un minuto para contestarla. En este momento, cuando ves esos gráficos, cuando ves este palique que se ha creado entre la presidencia del Congreso y el Colegio de Periodistas, ¿cuál debe ser la posición de nosotros los medios, de quienes ejercemos el periodismo? Yo creo que tenemos que acuerparnos, cuidarnos unos con otros, hacernos un solo nudo, ser solidarios y apegarnos a la verdad. Que se nos vienen días difíciles, se nos vienen días difíciles. Que de repente a algunos les va a tocar o nos va a tocar abandonar el país, de repente, cabe dentro de la agenda. Pero nosotros ahora esperamos de que las autoridades de gobierno, de los tres poderes del Estado, reflexionen, analicen y piensen hacia dónde quieren llevar el país y hacia dónde quieren llevar a Honduras con el tema de libertad de prensa y de libertad de expresión. Muchísimas gracias, Carlos, hasta San Pedro Sula. Gracias, periodista, exdiputado, tiene sus programas, sígalo, tiene su medio de comunicación digital, sígalo. Él, cuando hemos tenido la oportunidad, hemos colaborado con él y estamos súper encantados, Carlos, de que accediste a acompañarnos, porque ¿qué otra voz más autorizada que un periodista que le ha tocado estar en las dos posiciones para decir, no se equivoquen, no es por ahí? Gracias, Carlos, saludos hasta San Pedro Sula, que tengas muy buen día. Gracias, un gran abrazo, Dios les bendiga y que tu proyecto televisivo vaya a más. ¿Por qué razón? Porque son más fuentes de empleo. Y eso hacemos los que amamos a Honduras, generar fuentes de empleo. Muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes que nos han seguido en Cuestión de Enfoques el día de hoy.
Recuerde, siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Hasta pronto.